Todos sabemos que los tiempos cambian, a mejor o a peor, pero si os traigo este vídeo es para recordar una manera concreta de diseñar y construir un automóvil, con cariño y con pasión. Lo demás no importaba, o al menos no importaba tanto. Lo vamos a ver de la mano de un espectacular MGF de 1998. Un coche absolutamente rendido a los placeres de la conducción, al dinamismo, al puro y duro disfrute sin que la normativa anticontaminación torturase la cabeza de los ingenieros o la crisis de los microchips y componentes apretasen las tuercas al personal de contabilidad, y nunca mejor dicho. Este MGF está repleto de detalles y curiosidades, tanto estéticas como técnicas, que no te van a dejar indiferente. Por eso mismo te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que no te las pierdas. Algunas de ellas os las he ido contando en el área de socios, a la que tú también ahora puedes unirte. Estamos delante de un MGF, motor 1.8 de origen Rover y 120 caballos. En este caso, delante de una unidad matriculada en el año 98 y en un estado pues, prácticamente nuevo. MG, como sabemos, es una marca que nació en el año 24, es prácticamente centenaria y está tradicionalmente vinculada a la fabricación, a la comercialización de roadsters, sobre todo a mitad del siglo XX. ¿Sabías que Reino Unido es uno de los países con mayor número de roadsters per cápita? Los MG A y B dejan constancia tanto de este hecho como de la tradición cabrio de MG. En España probablemente nos une más los MG ZR, ZS y ZT, cuando la marca formaba un binomio con Rover a comienzos de los 2000. Hoy, lamentablemente, la firma forma parte del grupo chino SAIC y, por desgracia, de la esencia original de MG no queda nada más que el logo. Estamos delante de un roadster biplaza, obviamente, de 3,9 metros de longitud, poco más de 1000 kilos de peso, ya acercándose a los 1100, y que es la respuesta británica en general y de MG en particular al Mazda MX-5 nacido en el año 89, a la generación NA y bueno, también a NB con la que convive este F. Es un coche, como vais a poder ver a continuación, que guarda varios secretos, por así decirlo. Tiene motor central, como podéis ver ahí tenéis la branquia. Delante obviamente tenemos el maletero y donde hay ciertos detalles que la verdad son realmente curiosos y que merece la pena comentar, así que vamos allá. Bueno, como os comento, el motor se encuentra atrás, mejor dicho en posición central trasera. Desgraciadamente lo que viene siendo la tapa del maletero, bueno en este caso del motor y del maletero, solo se abre con llave, de tal forma que tenemos que tener cuidado porque como dejemos la llave dentro no vamos a poder abrirlo. Bueno, como podéis apreciar tenemos un maletero pues bastante decente, muy profundo, con un compartimento que está separado del motor. El motor lo tenemos justamente aquí, de hecho las branquias pues de admisión de toma de aire ya delatan que estamos en un motor central trasero, como puede ser en un Porsche Boxster o en un Toyota MR2, de tal forma que lo tenemos aquí escondido. Obviamente la posición central trasera en este caso favorece muchísimo el reparto de pesos, lo tenemos en la posición ideal, por así decirlo, en un coche de aspiraciones deportivas. El apartado malo, o digamos el apartado pues que nos puede molestar un poquito, es que no podemos acceder de forma limpia al motor. Obviamente, como podéis ver, podemos comprobar el nivel del aceite, rellenar el aceite. Tenemos aquí un vaso, pero poco más. No podemos hacer prácticamente nada de forma limpia, a menos que tengamos un elevador o directamente metamos el coche en un foso. Está ahora mismo el motor está caliente, desprende bastante calor, pero el problema de la refrigeración no existe. O sea, el que el motor esté aquí no implica que tengamos problemas de calentamiento. De hecho, ya como vamos a ver ahora, tenemos varios relojes que nos podrían alertar, pero en este caso, y a diferencia de modelos de los años 60 y 70, sobre todo Fiat y Seat, no vamos a tener
problemas de calentamiento. Con la ficha técnica delante tenemos un contraste, porque podemos ver al mismo tiempo lo peculiar que es esta mecánica con otros elementos más o menos normales, como la admisión atmosférica, una culata multiválvulas o una inyección multipunto más o menos estándar. Las prestaciones son más que suficientes, porque aquí las cifras brutas se multiplican por las sensaciones que nos transmite el coche, sobre todo a cielo abierto, pero de eso hablaremos en otro vídeo. Antes de pasar al interior, vamos a ver algunos detallitos del exterior que sí que me gustaría comentaros. Bueno, tenemos antes de nada unos faros redondos, preciosos, prácticamente enrasados con el resto de la carrocería, que le sienta bastante bien. Obviamente el intermitente aquí está separado, como podéis apreciar. Las branquias o entradas de admisión del motor en posición central trasera, como veíamos antes, con una rejilla, importantes obviamente pues para la óptima refrigeración y admisión del coche. Unas llantas, como podéis también ver, que a mi juicio tiene un diseño realmente bonito, con una medida de neumático pues más que suficiente, como podéis apreciar, 205/50 R1598V. Nada de montar llantas de 17-18 pulgadas con perfiles bajos que comprometen la comodidad y que a mi juicio son absurdas. Y por detrás, como no podía ser de otra manera y como no me esperaba otra cosa, dos salidas de escape reales de las cuales emana un sonido realmente bonito. Tenemos dos salidas, como podéis apreciar, una calidad bastante buena. El tubo de escape interior obviamente tiene un diámetro más pequeñito que lo que viene siendo el embellecedor, pero son reales, las tenemos ahí y a mi juicio, no sé qué opináis vosotros, pues les queda realmente bien. La cerradura del maletero, como podéis ver, que solamente se abre con llave, con lo cual tenemos que tener cuidado de no dejarnos la llave dentro. Una tercera luz de freno, que por cierto se abre muy fácilmente con tornillo de estrella, con lo cual cambiar la bombilla es realmente sencillo. Y luego detalles pues muy racing, que personalmente me encantan, como el depósito de combustible también con llave, con esta especie de remaches, elementos de acero de verdad por toda la carrocería, nada de utilizar el plástico por regla general. Y ahora sí, bueno, el paravientos me olvidaba, importante en invierno para que el aire frío no nos vaya hacia adelante. Y ahora sí vamos a ir con el interior, donde hay alguna cosilla pues que seguramente os pueda llamar la atención. Bueno, vamos ahora sí al interior, empezando por la puerta, que tiene una construcción relativamente decente, digamos, y donde me ha llamado la atención, o me ha gustado mejor dicho, esta especie de tapizado, que es relativamente sencillo y que me recuerda, salvando las distancias por supuesto, con algunos Mercedes. Tenemos aquí un listón de bienvenida con la inscripción MG, como podéis ver, bastante bien construido, atornillado con tornillos de estrella y que le da un toque pues realmente chulo. Aquí detrás, como ocurre en la mayoría de rosters, sí que tenemos espacio pues para una chaquetilla, para un pequeño bolso, para una pequeña mochila, lo cual se agradece bastante, aunque tenemos un maletero, como habéis podido ver, pues bastante capaz, pero obviamente lo más interesante está en el puesto de conducción. Bueno, esta es la posición, lo que estoy viendo yo ahora mismo, la posición de conducción. Tenemos el techo aquí ya inmediatamente a la altura de mi cabeza, con lo cual gente de más de 1,85 pues sí que podría sobresalir. Y tenemos un cuadro de instrumentos pues conformado, como podéis ver, con 4 relojes. La información imprescindible la tenemos delante de nuestros ojos, digamos, porque como vamos a ver ahora tenemos 2 relojes adicionales. Empezando por la izquierda, termómetro refrigerante, cuenta revoluciones hasta 7000 vueltas, velocímetro tarado hasta 240 km/h y el indicador del combustible, que como podéis ver, tengo la llave aquí ahora, sigue marcando, digamos, el nivel del tanque, aunque no tengamos el contacto puesto como ocurre en otros modelos pues de los años 80 y de los años 90. Esta información, como os acabo de comentar, se complementa con 2 relojes en la consola central, que es termómetro del aceite, un reloj, un indicador que para mí, en mi opinión, es imprescindible en cualquier coche de aspiraciones deportivas, y un reloj horario que, bueno, nunca está de más. Una cosa que sí me ha gustado, como podéis observar, es la inscripción, el logo de MG coronando el salpicadero, que es un detallito que parece una tontería, pero que muestra pues cierta preocupación, cierto gusto por el detalle pues que se ha ido perdiendo con el paso de los años y que hoy día es difícil de ver. Los plásticos, obviamente, estamos en un coche británico de recreo, entre muchas comillas asequible en la época, son correctos, decentes, de aprobado.
con unos ajustes pues también decentes. A mí sinceramente no me importa que no tener aquí los mejores materiales, como ocurre por ejemplo en un Ford Mustang. Lo que me importa son las sensaciones o otros detalles, como vamos a ver ahora, pues que marcan las diferencias. Tenemos un radio cassette de época, controles manuales para la climatización, tenemos aire acondicionado por supuesto, y como podéis apreciar, los mandos de los elevalunas aquí en la consola central. Luego, como os acabo de decir ahora, hay ciertos detalles pues que sí que marcan las diferencias, como esta pieza que rodea el cambio, o el propio pomo en aluminio, que puede quemarnos un poquito en verano, pero que tiene una forma, un tacto y además lo vamos a ver ahora porque os lo voy a arrancar, un accionamiento perfecto, que ya me gustaría encontrar en muchos deportivos relativamente modernos. Aquí, como podéis ver, tenemos el cenicero, o mejor dicho, el encendedor. El cenicero estaría aquí detrás. Una pieza, como podéis apreciar, pues de metal del bueno, un detallazo. Y ahora sí, el cenicero, acero, no sé si lo podéis escuchar, con un tacto realmente bueno. Por eso os digo que aunque no tengamos los mejores plásticos delante, luego hay ciertos detallitos muy racing, detallitos pues que sí que marcan las diferencias. Vamos a arrancar un momento. Lo que os acabo de comentar, el tacto preciso, durito, la verdad es que estirar hasta 6.500 vueltas pues es una auténtica gozada. Obviamente tenemos caja de cambios de 5 velocidades con la marcha atrás hacia detrás, como podéis ver, ahí está. Y el sonido es realmente bonito, sobre todo cuando estiramos el coche, que es lo que nos va a pedir por su conducción de motor atmosférico y ya propiamente pues, por su planteamiento de roster. Bueno, voy a mostraros cómo se abre el capó, mejor dicho, la tapa del maletero delantero, o del hueco, como queramos llamar, y para ello, que es un poquito engorroso, la verdad es que sí, tendremos que abrir el maletero trasero, y aquí tenemos un accionador, un tirador para abrir, ya veis la serigrafía, para abrir lo que viene siendo pues la parte delantera. La parte delantera, que es donde se aloja la rueda de repuesto, como podéis ver, la batería para favorecer el reparto de pesos y bueno, algún vaso auxiliar, un poquito de electrónica, la chapita con el número de bastidor, ahí tenemos el depósito de líquido limpia parabrisas. Y en realidad, bueno, os comento maletero, pero no, ciertamente pues podemos dejar triángulos, una pequeña bolsa y poco más, algún producto de limpieza quizás. Se sujeta, como podéis ver, con varilla y bueno, dota aún más de exclusividad, de peculiaridad pues a esta unidad inglesa de MGF. La propia configuración de motor central trasero y todo el planteamiento del coche pues choca bastante con el posicionamiento, con el planteamiento de otros coches de aspiraciones más o menos deportivas o pasionales, como el de este BMW Serie 3 Cabrio, en este caso motor 318. Fijaros que tenemos en ambos casos motor 1.8, 4 cilindros en línea, 120 caballos en el caso del MG, 115 en el caso de este Serie 3. Pero obviamente en este caso tenemos el motor en posición delantera, o más bien delantera central, puesto que la mayoría del bloque está por detrás del eje delantero, con lo cual os comento esto porque el planteamiento de este roster, de este MG, es plenamente enfocado al placer de la conducción, al disfrute, al dinamismo, al recreo, como lo queramos llamar. En definitiva, hacernos disfrutar y mucho detrás del volante. En definitiva, en conclusión, estamos delante de un coche pues realmente peculiar desde un punto de vista automovilístico, por su motor en posición central trasera, como habéis visto, por los detallitos del exterior, como la salida de escape, el propio diseño en sí, que es realmente original, pero que al margen de eso tiene una cualidad que personalmente valoro cada vez más y más, y esa es la exclusividad. Decidme cuántos de vosotros os habéis cruzado con un MGF, pero ciertamente es prácticamente imposible o muy difícil de ver, con lo cual en una concentración, en un viaje, en el garaje, donde sea, seguramente seáis vosotros los únicos que tengáis un coche de estos. Porque BMW Serie 3, como aquel de allí, hay a patadas, hay muchísimos más, pero MGFs ciertamente no. Independientemente de eso, está más claro que el agua que es un coche enfocado
al disfrute de la conducción, al placer de conducir, como el que más, con un motor que es más que suficiente para hacernos sacar una sonrisa cada vez que lo arranquemos, y no digamos ya que lo llevemos en un tramo revirado, y que ahora mismo afortunadamente en el mercado de segunda mano pues está a un precio realmente interesante, cosa que personalmente no comprendo una vez que lo pruebas, una vez que entras en contacto con él, porque es un auténtico maquinón al que hay que añadir, como os comento, insisto, al tema de la exclusividad, que es un grado.